la cara y yo te cantaré y tú me verás. Muy buenas noches. Este año, como saben, Televisión Española va a retransmitir en directo y con una familia española, un hogar español elegido al azar, algo que ustedes estarán, imagino que, a punto de llevar a cabo, la entrañable cena de Nochebuena. El pasado día 22, en el programa Pasa la vida de María Teresa Campos, Televisión Española llevó a cabo un sorteo por el sistema del listín telefónico en el que resultó agraciada la familia Rodríguez Casamitjana del Hospitalet del Llobregat, que es una población colindante muy cercana a la ciudad de Barcelona. Precisamente en esta población nos encontramos. Estamos en la avenida del Carrilet, frente al número 81, donde vive la familia Rodríguez Casamitjana y que está integrada por don Sebastián Rodríguez Cortés y doña Margarita Casamitjana Fígols. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Ustedes son de aquí del Hospitalet? No, bueno, no, yo soy natural de Badajoz, de la provincia de Badajoz, lo que pasa es que, claro, vivimos aquí. Bueno, yo soy nacida en Barcelona, del barrio de Gracia, pero cuando nos casamos vinimos a vivir aquí a Hospitalet. Para llevar a cabo esta retransmisión, los equipos de Televisión Española llevan ya unos días instalándose. Imagino que los vecinos andan un poco revueltos desde entonces. Los vecinos están todo el mundo revolucionados, miren cómo han dejado la fachada. La fachada esta la han adornado ellos, que bueno, todos los años no lo hacen, pero este año como se han enterado que venía la tele se han vuelto locos. La tele lo que ha pretendido precisamente es situarse en el entorno familiar de los señores Rodríguez Casamitjana. ¿La familia nerviosa en este momento? Están arriba, la familia ya está arriba, esperando. La familia está tranquila, están arriba en el piso esperando a que vayamos nosotros. La que estoy nerviosa soy yo. Porque, hombre, claro, es que ha sido todo muy precipitado, porque claro, no es lo mismo hacer cena de Nochebuena para los tuyos que hacer una cena de Nochebuena que te esté viendo toda España. Pero bueno, esperemos que salga bien, ¿no? Sí, mujer. Lo intentaremos hacer lo mejor posible. Imaginamos que la cena de Nochebuena está ya a punto. Aquí termina nuestro cometido. Les deseamos una feliz Navidad y esperamos que vaya muy bien. ¿Sí? Ah, bueno, eso espera. Si quiere quedarse a cenar, sí, ponemos un platito más y... cenar y ya está, ¿no? Muchas gracias. Mi familia no ha salido agraciada como ustedes, pero me gustaría compartir este día tan señalado también con ellos. Muchas gracias. Claro, no, si tiene familia, vaya. Vaya que en catalán hay un dicho que para Nadal cada ovella al seu corral. Es un dicho que quiere decir que en Navidad cada oveja se va con su rebaño, más o menos, ¿no? Nos vamos, con su permiso, con nuestro rebaño a otra parte. Que pasen una feliz Navidad y una feliz también Nochebuena. Hasta pronto. Bueno, pues pasen por aquí que le acompañaremos a nuestra casa, ¿eh? Pasen por aquí. Madre mía. Hortensia, que ya había venido a la tele. Pasen Si queréis alguna cosa, estamos aquí abajo ahí. Que cerramos, pero estamos aquí. Sí, es que son los del bar de al lado. Pasen por aquí, esta es nuestra escalera. Permiso de la Mili. Es que el chaval estaba en el servicio, lo conocemos desde que era pequeño y claro, le han dado permiso. Oye, ya os marcháis. ¿Dónde te vas? Ya te vas. Ah, poned la tele que nos veréis. ¿Cómo te has puesto? Ese vestido de novia de tu hijo. Estás guapísima. Venga por aquí, vamos. Pasa, Margarita. Un momento. ¿Qué pasa, han hecho nena? 2 rayazos en la escalera. Sí. Esta vez pintada, que esto para cada uno. Ah, hombre, es que la presidenta de la escalera siempre está con lo mismo. Bueno, Tira para arriba. Está todo el mundo revolucionado, ya lo ves. No, después. A los postres. Jardín de la escalera, La nena puede decir unas cosas por aquí. A los postres bajáis. A los postres. ¡Feliz Navidad! ¡Dale, chavito! Ya llegamos al tercero, ya llegamos a nuestro piso. Estamos aquí. ¿Dónde está Manite? ¡Que no sube! ¡Que Manite! Familia, dejad pasar a la tele, hombre. Ya hemos llegado al tercero, nuestro piso. Pase por aquí. Dejad pasar la tele, hombre. ¡Míralo! Cuidado que el recibidor es un poquito estrecho, ¿eh? No vaya a respetar. Bueno, pues ya estamos. Bueno, este es nuestro comedor. Hoy más que un comedor parece un estudio cinematográfico. Porque miren, apartado, hombre, que vean, miren.
Está todo lleno de cámaras, lleno de gente, madre mía. Y todas las habitaciones están llenas de foco y de cables. Oiga, yo es que no me pensaba que esto de la tele tuviera tantos jaleos, ¿eh? Porque no han invadido la casa hasta mañana. ¡Qué suerte que nuestro comedor es espacioso! Porque, bueno, esto lo llegan a hacer en casa de los vecinos y vamos, no lo sí, claro, porque nosotros hemos hecho reforma y los vecinos no. Claro, sí. Esto antes no era así. Esto antes eran 2 habitaciones, pero nosotros de 2 habitaciones hicimos una. Margarita, bueno, ¿sabe qué pasa? Que es que esta finca tiene casi más de 40 años. Entonces, claro, si no va arreglando un poquito las cosas, ya me entiendes. Y nosotros este piso, con el tiempo, nos lo hemos ido haciendo un poquito nuestro. Tiramos las paredes estas del comedor. Hace 2 años que cogimos un trocito de terraza y hicimos la galería. La cocina también nos la arreglamos el año pasado. Este año, si el bolsillo lo permite, toca arreglar el cuarto de baño. Bueno, ya veremos, hombre, pero esta mujer, más que hablar de las paredes de la casa, vamos a hablar de la gente que vive dentro. Sebastián, ¿qué es la otra cámara? ¿La otra? La cámara de aquí. Ay, perdonen, ustedes perdonen, Perdonen, lo teníamos ensayado, pero ahora con tantas cámaras tenemos un poco No, de pero lío. la presentación de la familia era aquí en el sofá. Sentaros. Bueno, pues vamos a presentarle a la familia Rodríguez Casamichana. Aunque no estamos todos, todavía falta gente por llegar. Pero bueno. Falta mi hermano y mi cuñada, que como son pescateros vendrán más tarde. Porque ya se sabe que en una noche como esta las pescaderías tienen la última Sí, hora. mujer, pero los que estamos aquí pues vamos a presentarnos, ¿no? Venga. Estos son el fruto de nuestro matrimonio, nuestros 2 hijos. Mi hijo mayor Luis Miguel y mi hija pequeña Jennifer. Este señor aquí es el hermano de mi mujer, que se llama Gaspar. El artista de la familia. Él ha hecho el Belén, el árbol de Navidad, ha decorado la mesa. Mira, no es por decirlo, pero es que tiene un gusto. Sí, bueno, tiene mucho gusto porque es soltero. Esta señora de aquí es mi madre, este es mi hermano Paco. Son mis 2 hijos, que son un primo mío. Mamá, no chille, que ya se le oye bien. No, perdonen, es que mi madre es un poco sorda, la mujer. Y esta señora que hay aquí al lado de mi hermano es su mujer, Sofía. Que bueno, ella no es de aquí, ella es suiza, ¿eh? Mi hermano Paco es camionero como yo, somos camioneros los dos. Bueno, yo conduzco mejor que él. Pero bueno, él hace muchos años que emigró a Suiza a trabajar y ahora vive allí. Y este año se ha casado con la suiza esta y ha venido a pasar la Navidad de aquí para que la conozcamos. Que bueno, con la tontería esta de la tele la van a conocer toda España. Hola, soy estoy mujer, Aquí, mujer, aquí, en España, aquí. Je m'appelle Sophie Lacroix. Je ne parle pas l'espagnol et je ne parle pas voilà. Perdónenme, pero es que es antipática. Se ha casado con un español y no habla nada de castellano. Es de esta Suiza cerrada. ¡Margarita! ¡Ah! ¡La bandeja! Es que Juliana también va a cenar con nosotros esta noche. Bueno, sí, va a cenar con nosotros, pero ella no es de la familia, ¿eh? Ella es la portera. Bueno, la antigua portera, porque ahora, gracias a Dios, ya tenemos portero automático. Hoy la hemos invitado porque ella vivía arriba sola. Y claro, como nosotros somos una familia que vivimos mucho el espíritu de la Navidad, ¿cómo vas a dejar que en una noche como esta haya un ser humano ahí arriba solo desamparado? ¿Qué vas a hacer? ¿Traerlo a casa? Si total, donde comen 10, comen 11. ¿No les parece? Juliana, ven, que te voy a presentar a estos señores. Nosotros a la Juliana la queremos mucho. Ya de Navidad, Navidad es como si fuera de la familia. La Margarita es como una hermana para mí. Yo le hago los cristales, las lámparas, me deja un cesto de ropa para la plancha y toda la plancha toda. Me deja la gente al biencico. No, después. Luego. Es que Juliana es así. Ahora vamos a otra cosa. Sí, venga, vamos a seguir. Ahora me he quedado en blanco. Margarita, que ahora venía la salutación, hombre, ¿qué será aquí? Ven para acá. Juliana, salte de en medio, mujer. Ay, ¿dónde miro? No, a esta, ¿no? A la de la luz, jefe. Sí, ahí está. ¡Qué nervios! Tranquila, hombre. En estos momentos en que todas las familias españolas están a punto de iniciar esta entrañable cena de Nochebuena, nosotros, la familia Rodríguez Casamichana, tenemos el honor de compartir nuestra humilde cena de Nochebuena con todos ustedes y que ustedes, gracias a la televisión, compartan la suya con nosotros. Hombre, claro está que no vamos a comer lo mismo, ¿eh? Ya se sabe que cada familia tiene sus costumbres, ¿no? Pero bueno, pero hay cosas que nunca varían, ¿eh? Hay cosas que siempre son fijas, como los polvorones, los turrones, el cava, Bueno, los mujer, barquillos. o el aperitivo, porque vamos, una cena de Nochebuena sin un aperitivo, pues no cena de Nochebuena, ¿verdad? Pero lo del aperitivo es distinto. No, hombre, es lo mismo. No, porque bueno, yo no sé ustedes, pero nosotros no ponemos 4 cositas para picar. Ah, no, Nosotros hacemos un gran aperitivo, que nos gastamos mucho dinero. Porque, bueno, Mire, miren, está aquí preparado. cuidado. Miren, navajas, almejas, gambas frescas, que ya saben el precio que van, calamares a la romana, mejillones al vapor, ostras, que este año los he pagado 2.500 pesetas la docena. Pero se pagan con gusto, porque el pagar más caro también hace Navidad. Mais vous n'avez pas honte de
raconter tout ça en direct à la télé. Dis donc, Paco, quelle famille. Parlez tout le temps de manger. Sì, Bettiti ne va pas encore recommencer, hein? Mais quanta? Est-ce que je ne peux pas donner mon avis, moi? Après, tu diras que tu peux pas m'intégrer à la famille. C'est ça l'esprit de Noël pour les Espagnols? Oui, c'est ça, no es Paco, ¿qué es lo que está diciendo tu Que mujer? no lo entiende, Sebastián, como es suiza, no entiende que viéndonos toda España por la televisión, pues solo hablemos que de comer. No le Paquito, hijo, explícale que lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, lo está haciendo la gente en sus casas. Déjame a mí que a mí me entiende. Sofía, es que aquí en España, espíritu de Navidad es comer. Menjar, eso sí, en unité familiar, pero menjar y mucho. Es que los españoles comemos mucho. ¡Está asustado! Y esto que es solo el aperitivo, que cuando vea todo lo que hay en la cocina... Margarita, tenemos que sacar la sopa del fuego que atrás te cabe chuchu. Y sí, que no se pase la pasta. Para que te lo digo. Vamos. Ven. Pase por aquí. Les explicaremos lo que vamos a cenar. Cuidado con la silla, ¿eh? Perdonen si está un poco desordenada, porque es que hemos estado guisando todo el día. Bueno, ya lo saben, hombre. Guisando y limpiando. Como venía la tele, me he hecho limpiar la cocina. Y había una de mugre, 2 dedos de grasa por todo. Juliana, por favor, no, pues no le hagan caso, Juliana. Ven. Ay, venga, por aquí. Bueno, miren, de primer plato, como yo soy catalana y siguiendo la tradición, vamos a cenar sopa de galets con pelota. Margarita, pero ve, explícalo bien, que hay mucha gente que no debe saber lo que es esto, ¿no? Lo de los gales es como una especie de pasta de sopa que se mete aquí dentro, como muy grande, ¿no? Y la pelota es una albóndiga más grande todavía que se mete dentro de la perola y ya está. No, pero no seas... Bueno, Hombre, pero así lo entenderán, ¿es que sí? No, más o menos viene a ser como el relleno de ustedes, Bueno, ¿eh? sí. Para que nos entendamos. Pero en redondo, vamos. De segundo, ¿ven? De segundo hemos hecho besugo al horno, que me ha costado carísimo. Oye, se ve un poco pequeño para tanta gente, ¿no? Sí. Es que no sé qué ha pasado tú. Oye. Antes de ponerlo en el horno, oye, era una ballena. Y ahora ha menguado y... Bueno, es igual. Y de tercero, aquí está preparado el pavito, ¿eh? Lo típico pavo relleno, que bueno, ahora cuando salga el besugo, entrará el pavo y se terminará de asar, porque está... Madre mía, Margarita, esto es demasiada comida. No, hombre, no. Antes de empezar a comer la gamba, pregúntale a tu madre cuántas tocamos, hija. De más no. A ver, déjame pasar, por favor. Papá, ¿cuántas gambas tocan por cabeza? Gamba, 4 como cada año, Luis Miguel. ¿Y ostras? Ostras, a 3 por cabeza, pero no empecéis, Sí, hemos empezado ya. Pero, ¿qué habéis empezado? Sí, Por Dios, pero ¿quién os ha dicho que empezarais? Un señor que nos ha dicho que no... Bueno, ese es el que se esconde, ese que nos ha dicho que nos comportemos con normalidad. Y bueno, la normalidad con esto aquí delante e ir haciendo, ¿no? Por favor, oiga, joven, limítese a filmar, pero no se meta cosas de familia, ¿eh? Hombre, es que todavía falta mi hermano y mi cuñada. Si mi cuñada ve que hemos empezado, se pondrá hecha una fiera. Además, si siempre llegan tarde, el año pasado empezamos sin ellos, hombre. No te pongas Empezamos así. sin ellos, pero acuérdate que me dieron la noche, Luis Miguel. Que para mí el año pasado no fue noche buena, fue noche mala. ¿Cómo está? El mechal sur le nez. Paco, ¿pero qué le pasa a tu mujer? No, que la Margarita chilla mucho y tiene la tete a punto de estallar. Ya que te has puesto como una salvaje con ese señor y no tiene la culpa, hija. Ay, joven, perdone si le he gritado. Perdone. No, que hoy es noche buena y no nos podemos enfadar. No pasa nada. ¿Saben qué pasa? Que mi hermano y mi cuñada en estas cosas son muy protocolarios. Mamá, lo que pasa es que todos los pescateros son los ricos de la familia porque ganan mucho dinero, ¿sabes? Entonces, claro, hasta que ellos no llegan a un sitio, pues no podemos empezar. Pero vamos, Sí, tranquilos, bueno, jefe, ¿eh? Pero por mi hermano no, ¿eh? Porque mi hermano, a pesar de ganar mucho dinero, él es una persona muy sencilla. Hombre, Margareta, tu hermano Alfonso más que una persona sencilla, un calzonazo. Ya lo verán ustedes. No, mi calzonazo es por la mujer que tiene. Ah, eso Porque, sí. claro, como a mi cuñada eso del pescado le va bien, cuanto más pescado vende, más humo se le sube a la cabeza. Mi cuñada es una mujer insoportable. Margarita. La Margarita siempre dice que es cuñada. Es de las que gana más de lo que gasta. Juliana, tú no te metas en esto, ¿eh? Hombre. A un buen entendedor pocas palabras faltan, ¿verdad? Oye, está sonando el timbre. Han picado abajo, pues enseguida están aquí, ¿eh? Espera. Ay, madre mía. Ay, Luis Miguel, la cabeza chupada hasta aquí. Margarita, que ya están en el segundo piso, daros prisa. Enganchamos un poquito. Ya verán cómo viene, ¿eh? Seguro que se ha puesto el abrigo de bisón nuevo. ¡Qué impresión! ¡Ay, qué recibimiento con la cámara al hombro! ¡Ay, ni que fuéramos artistas! Con este abrigo pareces un artista. Artista, pero veo que un año más habéis empezado sin nosotros, Estábamos esperando. Pues esperemos que esta noche no sea una noche mala. Conchita, ¿qué dices? Dame el abrigo, venga. Yo ya sé, ya.
Trae, el abrigo trae. Que no me acordaba del frío que hace en esta casa. No, si tengo la calefacción puesta. ¿Qué calefacción? Una miserable estufa. ¡Ay, por Dios! ¿Pero cómo has puesto la mesa? No, pero si parece un altar. Margarita, nena, que no son las cortinas que tenías el año pasado puestas en la galería. ¡Uy, cómo está todo de sucio! Y de cables, ¡ay, qué desastre de casa! Hola. Les presento a mi hermano Alfonso y a su mujer Conchita. ¡Feliz Navidad a No todos! te fuertes de presentarlo, no te fuertes, si ya nos conocen. Yo soy la cuñada insoportable. Bueno, ahora que estamos todos, vamos a empezar con el aperitivo, ¿no? Bueno, volver a empezar. ¿Qué dices, Conchita? Si os estábamos esperando a Alfonso y a ti, mujer. Bueno, no sois mentirosos, que se os van a caer los dientes. No, que vosotros no sabéis que me ha regalado Alfonso para esta Navidad. Alguna tontería. Una televisión portátil para la parada. Pero de esas pequeñas que casi no se ven. Oh, sí, se ve bien y se oyen mejor todavía. No me digas, ¿ya lo habéis estrenado? Sí, nena, mira, precisamente viniendo en el coche hacia aquí, hemos visto el programa desde el principio. ¿Desde el principio? Así que vigila lo que hablas, que hoy aquí las paredes oyen, ¿vale? Hoy aquí las paredes Conchita, oyen. por favor, tengamos la fiesta en paz. Tú te callas, que ya es Nochebuena, ¿eh? Y mañana yo, mira. Comme ça, les Espagnols. C'est pas difficile de parler comme des personnes normales. Es que vosotros no conocéis a mi mujer, ¿verdad? Pero bueno, que hemos visto la televisión portátil. ¡Anchante! Toma, nena. Ay, que no sabes a qué familia has ido a parar. Ay, nena, que no te entiende, que solo habla francés. Jo hablo francès, que gràcia. Enchanté de fer la votre reconnaissance. Enchanté de faire votre connaissance. Je parle francès parce que j'ai una boutique de poisson ¿Qué vende? Nena, estas gambas no son frescas, Margarita? Así que son frescas, ¿Con mujer. qué me vas a discutir? ¿A mí qué me vas a decir? ¿Cuánto te han costado? Conchita, no sé lo que me han costado aquí. Tío, no sabe lo que le han costado, no son frescas. Yo no me Cómete el embutido, que el embutido sí que ha salido bueno, Conchita. Uy, el teléfono. Lo que hago, no lo puedo coger. Margarita, ¿cómo no va a coger el teléfono? Parece tonta, mujer. ¿Sí? ¡Ay! ¡Hola, Patro! ¡Nenes! ¿Es vuestra prima la Patro, la del pueblo? No, es que es una prima de mi marido que vive en Badajoz, que su marido también es camionero. Pero es que aparte somos muy amigos. Sí, dime. ¡Ay! ¿Nos estás viendo? Ay, hija, yo es que ya no soy consciente de que nos está viendo toda España. ¿Qué dice que nos está viendo por la tele, eh? ¡Ay, Patro! Ojalá pudiera verte yo a ti. Déjamela, y ya te la pasas aquí. Todo a mi madre. ¡Patrocinio! ¡Feliz Navidad, hija mía! Sí, el Paquito ha venido también, sí. Oye, ¿qué? ¿Cómo sabes que llevo el vestido que me regalaste? Hombre, ¿por qué la están viendo? Yo que no entiendo de estas cosas. Que no te enteras, mamá. Dale el teléfono a la mamá. Dime. Sí. No llores, ¿El mujer. vestido? Claro que lo conoces, nena. Si es el mismo vestido que me puse para ir a la boda de tu hijo Benito. Sí, es que me lo he cambiado. Claro, está distinto. Antes era un vestido entero y me he hecho 2 piernas. Y me ha añadido este drapeado en el cuello. Sí, el collar, que nos lo compramos juntas en Mallorca. Sí, eso. La semana que viene te llamo y organizamos otro viaje. Venga, un beso. Adiós. La madre dice que salimos guapísimos. ¿Otra vez? Perdón. ¿Sí? ¿De parte? Luismi, es Lola. Sebastián, es la Lola. Oye, Luis Miguel, por favor, que no venga. Hoy que está la televisión, mejor que no venga. Bueno, déjame en paz que yo sé lo que me hago, mamá, déjame en paz. Que ya lo he hablado yo con Hola, reina de la jungla, ¿cómo estás? La reina de la jungla. Hola, la novia de Luismi. ¡Ay, no tiene novia! que Luis no tiene novia. Ah, no, la novia de Luismi, Conchita, no. Ah, sí que Luis tiene novia. Se pilla la Margarita, Juliana. Ay, es que se me ha escapado, es que es una chica que no le gusta a Margarita. Ah, no le gusta. No, pero no le digas que te lo he dicho yo, ¿no? No le digas que te lo he dicho. No te preocupes, yo no lo diré, no. Margarita, nena, que me he enterado de una cosa estupenda. Bueno, ya te lo diré ya. Hola, tía Antonia. Sí, ahí también nos está viendo. ¡Feliz Navidad! Sí. No, bien. Bueno. ¡Que se lleva el Belén! La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. Claro, mira, el teléfono descolgado.
tanta llamada y se han enfadado. Hombre, Sebastián, que la familia también tiene derecho a felicitar las Navidades, ¿eh? Sí, Margarita. Oye, que al fin y al cabo estamos en nuestra casa, tú. Sí, bueno, uy, mira, que enfocan el Belén quemado. Ay, sí, madre qué mía. disgusto. Con lo bonito que había quedado este año. Oye, esto ha sido culpa de tu hermano Gaspar, que no ha hecho las conexiones como Dios manda. Al mía no, Sebastián. Yo he hecho las conexiones como cada año. Lo que pasa es que no había cinta aislante y he tenido que coger esparadrapo. Sí, hombre, ahora será por eso. Mira. Mira el Alfonso. Conchita, mira, que no te enfocan. Conchita. No formas, ¿eh? Margarita, soy yo. Canta un villancico. Sebastián, cómo luce la mesa. Se parece a una mesa de millonarios. Margarita. Estamos comiendo demasiado rápido. Calla. Tío, no se levante, hombre. Siéntese. ¿Qué pasa? Masticando chicle. ¿Qué? Estás comiendo la sopa y masticando chicle. Anda, que... Masticando la lengua. Desde luego. Sebastián, mira cómo está sentada. Nena, siéntate bien, que te están viendo. No quiero. Nena, que te está viendo toda España. Siéntate bien. Que no quiero. Oye, Jennifer, que te sientes bien ahora mismo, hombre. Vaya coñazo de cena me estáis dando, tío. Oye, niña. Joven, siempre con los tíos en la boca. Yo no sé dónde lo aprenden esto. Quítate el chicle de la boca, puñeta. Es que, Margarita, esta niña va a hacer que me siente mal la sopa, ¿eh? Claro que te va a sentar mal si estamos comiendo la sopa demasiado rápido. No, mamá, estamos comiendo rápido porque los señores de la tele nos han dicho que íbamos mal de tiempo, mujer. Pues yo no he sentido nada. Que sí. Escuche, vayan un poco más rápido, pero en realidad no se van a atragantar tampoco. Lo que sí les pediríamos es que nos hicieran un poco más de ruido, un poco más de ambiente, que hablan un poco más alto. Que parece que estábamos aquí todos peleados. Que han sido ustedes los que nos han dicho que habláramos más flojitos, ¿eh? No, es que los señores estos de la tele nos han dicho que habláramos más bajito, que se ve que antes gritábamos mucho. Y claro, a nosotros nos da igual chillar que estás callado, hombre, mientras salgamos por la tele y se nos vea bien. Ustedes pueden hacer lo que hacen cada año por Nochebuena, se pueden levantar con normalidad, lo que hacen cada año por Nochebuena, vaya. Lo que hacemos cada año tampoco, que nosotros cada año no hacemos las tonterías que estamos haciendo esta noche. Porque no, para empezar, nosotros no nos sentamos nunca así, que esto parece la Santa Cena. Normalmente nos sentamos alrededor de la mesa como todo el mundo. Pero es que esto de la tele es tan complicado, que si nos sentábamos alrededor de la mesa, pues vamos, algunos le enseñaban el cogote a las cámaras y no podía ser. Y claro, nos han dicho que nos sentáramos así. Mira. Mario, Paco, anímate y cuenta un chiste, hombre. Que No, que me han dicho que de chistes verdes nada, ¿eh? Chistes verdes no, Luis Miguel. No, es que esta mañana ha venido un señor de la tele que ha dicho que era el Un señor productor. muy elegante y perfumado. De las cosas como Sí, venía con el traje y nos ha reunido a toda la familia y nos ha dicho, a ver, ¿ustedes qué tienen por costumbre hacer en Nochebuena? Y hombre, pues nosotros hacemos lo que hace todo el mundo. Vamos, me parece que es lo que están haciendo ustedes ahora en su casa. Cenar y ver la televisión. Porque hoy es una noche de televisión, hombre, una noche de hacer zapping, ¿verdad? Bueno, pero nos ha dicho que no hiciéramos zapping, porque esto era darle malas ideas a los televidentes. Si es que aquí los parientes se lo tragan todo. No es que nos lo traguemos todo. Es que a nosotros, en una noche como esta, pues nos gusta ver a los presentadores de televisión cantando, el discurso del rey también, verlo y comentarlo luego. Aunque bueno, nos han dicho que del discurso del rey no comentáramos nada de nada por si acaso. Digo, bueno, no hablaremos del rey, hablaremos de otra cosa, ¿verdad? Que ahora no se vayan a pensar que hablamos mal del rey, ¿eh? No, hombre, no. Nosotros pues comentamos lo normal, lo que comenta todo el mundo. Claro. Pues si está más joven o más viejo, si tiene ojeras, si el discurso no se lo sabe de memoria. Vaya, lo que comenta esta noche todas las Sí, familias. lo normal, pero como a nosotros nos han dicho que no, pues ahora sin rey, sin zapping y sin chistes verdes, no sé de qué vamos a hablar. Porque yo a mi edad no me voy a poner a contar chistes de Jaimito, ¿no? Pero de algo tendremos que hablar, no vamos a estar callados. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oye, ne sais pas, Sophie, c'est typique de la Cataluña. Oui. Margarita, perdona. Es que Sophie quiere saber de qué está hecha la pelota. Ay, ¿qué le gusta? Bueno, se la mira. Claro que desde su tierra no debe haber. No. Ah, pues es muy sencillo, yo se lo explico, ¿eh? Margarita, aprovecha y explícaselo a ellos también, que debe haber muchos que no saben cómo se hace. ¿Eh? Ah, pues sí, mira, encantada. Mira por dónde ahora vamos a hacer cosas de cocina. Venga, Arguiñana. Explicándole que yo le traduzco a ella. Bueno, se coge 1 kilo de carne picada, de cerdo y de ternera. Un kilo de viande de bœuf et de cochon. Huevos enteros, ¿eh? Se rompe el huevo y lo de dentro se echa chapa. Des entiers que chop. Pan mojado
Y con todo esto se hace una pasta que se amasa con las manos, bien amasado. ¡Con mis manos! Está muy bien, primero ya mi crema de la Juliana. Y entonces se hacen unas bolitas, unas pelotitas, que se pasan por harina y se meten en la olla del caldo que haga chup chup. Et après, tu mets la bolette dans la farine et après, dans la coco pour faire chuchu. ¡Qué gustó! ¿Ay, que le gusta? Ah, pues sí, sí que le gusta. Pues mira, el año que viene toda España come pelota, ¿verdad? Por amor de Dios, hombre. Más que hablar de pelotas, podríamos hablar de la familia. Bueno, porque a mí un pajarito me ha dicho que Luismi tiene novia. Si tengo novia, ¿qué pasa? No pasa nada, no. Solo que me extraña que no haya venido a cenar. Eso solo tu cuñada que no ha querido que viniera. Luis, mi hombre, no es que no haya querido, es que solo hace 2 días que se conocen. En una noche como esta, que nos está viendo toda España, pues Mamá, eso no es cierto, ¿eh? Que hace 5 meses que voy con ella, he venido un montón de veces a cenar, ¿eh? Por favor, deja aparcado el tema de tu novia, ¿eh? También que siempre me dices que haga lo que me dé la gana. Escucha, tú sabes que yo soy de los que creo que un hombre puede hacer lo que le salga a las narices. Pero habíamos quedado que esta noche tu novia aquí no venía, Vale. hombre. Ya está. ¿Qué nos gusta? No les gusta lo que se dedica, a su profesión. Luismi, que dicho de esta manera no me asustes, ¿eh? ¿A qué te dedicas? Es de esas de masajes, Conchita, masajista. ¡Masajista! Sí, masajista, ¿qué pasa? Sí, pero nada. no, lo peor no es eso. Lo peor es que es una chica que no es para él. Es que tiene 15 años más que Luis Miguel. Oye, Juliana, cállate ya. Más que tú. Sí, sí, a mí me gusta la fruta madura, ¿a vosotros qué os importa, eh? Una cosa es que se madure y la otra que se haya caído del árbol. Miguel, por favor, tengamos la noche en paz. Que esto no le importa a nadie, menos a... Que es Nochebuena. Es que la Margarita, desde que Luis tiene esta novia, no duerme por la noche. Oye, que no, te voy a dar la boca, ¿eh? Ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo la mala cara que tiene y lo fea que está. Tranquila, Conchita. Yo, ¿por qué no tengo hijos? Pero a mí me llega un hijo con una pelandrusta 15 años mayor que él. A mí me da un soponcio, ¿eh? Que ya estás contento, ¿Cómo lo habéis sacado vosotros y lo coméis vosotros ahora? Yo con mi cuñada casi nunca estoy de acuerdo, pero en esto sí. Que 15 años son muchos y una mujer se estropea antes. Bueno, pues cuando se estropee me buscaré otra. Y pues mira, ya puedes empezar a buscar. Yo, todos los matrimonios que conozco, que la mujer es mayor que el hombre, todos han terminado fracasando. Todos, Margarita, todos. Conchita, pero ¿Eh? No, que ya lo dejo correr. Pues vale, ya está. Ya está, cómete la Bueno, a lo mejor les funciona, mira. No tiene les funciona. Hombre, la Elizabeth Taylor se casó con un albañil más joven que ella y parece que les va bien. Y bien guapa que está, o sea que va. Vamos a En comer. definitiva, a mí esto de la edad no me preoca. Pues no. ya está, déjalo, hombre. Son otras cosas lo que me preocupa a mí, otras. Bueno, Conchita, vale, ya, por favor, ¿eh? Hay una cosa que yo ahora no me la puedo sacar de la cabeza. No, a mí lo que me preocupa realmente es que sea masajista. Bueno, Conchita, no mezclemos las cosas, por favor. Al fin y al cabo, la muchacha trabaja de masajista y tú trabajas de pescadera. ¿Qué pasa? Hombre, no compares, que le está dando vueltas todo el rato a lo mismo, mujer. No, yo lo único que hago me preocupo por Luismi porque es mi ahijado y miro por su bien. Bueno, pues si miras por su bien, cállate, Conchita, que es suficiente tenemos nosotros con el disgusto. Sí, ahora me tengo que callar, que yo lo único que quiero es conservar el buen nombre de esta familia. Oye, mira, guapa, pues si quieres conservar buen nombre de la familia, no empecemos como cada año y vamos a tener una noche buena tranquilita, ¿eh? Hombre, sí, ya está. Que yo soy la mala porque digo las cosas por su nombre. Conchita, por favor, venga, no saques las cosas de aquí. No saco nada de quicio, ¿eh? ¿A ti te gustaría que yo fuera masajista? No, pero desde luego. Eso era un calzonazo tú también, ¿eh? No discutáis. No discutáis, que va a pensar la gente que lo está viendo en su casa. Tengamos la noche en paz, que es Nochebuena. Claro. Y eso digo yo, Nochebuena. Venga, por favor. Noche de paz. Vale, ya. Son la familia. Sí, mira, pues haremos masajes todos. Aquí en el cuello, que lo tendrían que hacer. Pues a mí que sea más mayor no me importa. Bueno, mamá, por el amor de Dios, no empiece usted ahora, ¿eh? Era yo 2 años mayor que vuestro padre, ¿eh? Gloria esté. Y fuimos muy felices. Sí, pero eso ahora no viene a cuento, mamá. Ponle caso a tu abuela, Luis Miguel. Una mujer tiene que ser limpia, honrada y decente. ¿Y eso digo yo? Decente. Eso sí que es verdad. Porque yo necesito aquí en España encontrar una mujer limpia y decente es lo más importante. Ahí no hay. ¿Dónde estoy hablando las... Rien de rien, nena. Je ne comprends pas, moi. Sí, rien de rien, que no lo pronunció bien. Je ne comprends pas, moi. Como la canción. No, rien de rien. No, tiene de Buenas noches. Hola. Oye, Margarita, que tendrá un poco de sal para dejarme.
casar. Sí, mira qué casualidad, ¿verdad? Sí. Bueno, nos hemos encontrado en la escalera. Bueno, espera, que voy a la cocina. No, a la cocina no, Margarita, dale el salero que si no, no se van a marchar toda la noche. Charito. ¡Charito, la sal! Mira, que queda mala suerte, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Margarita, ¿queda todo bien, ahora? No, ahora no. Oiga, perdonen a la vecina de arriba, que claro, está todo el bloque revolucionado con esto de la tele. Y como encima no podemos cerrar la puerta por culpa de los cables, pues claro. Abuela, que para oye, Pero mamá, que le va a borrar la cenefa al plato, mujer. Ay, señor. Mira la pobrecita cómo disfruta. Déjala que coma, hombre. Ay, con el hambre que deben pasar allí en la residencia. ¿Qué dices? Porque la tienen en una residencia ahí. Oye, está aquí porque es Navidad. No Pero si ella en la residencia está muy bien, Conchita. No, pero pudiéndola tener aquí en casa, que le sobra una habitación. Pero esa habitación es pequeña, Conchita, es la habitación de la plancha. No, pero si no es por la habitación. Es que, ¿para qué va a estar aquí si ella en la residencia ya tiene su ambiente hecho y su amigo? Yo a mi madre, que en paz descanse, no se me hubiera ocurrido nunca llevarla a una residencia. Dios me libre. A tu madre nunca se te hubiera ocurrido llevarla a una residencia, ¿no, Conchita? Pero no sé si te acuerdas que a la nuestra sí que la querías llevar. Que no es el momento de hablar de mamá, por favor. ¿Cómo que no es el momento de hablar de mamá? No, que te digo... Ahora resulta que yo soy el único que se acuerda de mamá. ¿El hijo soltero? Pues si no hubiese sido por este hijo soltero, mamá no hubiese tenido el gusto de morirse en su cama. Bueno, perdonadme que va a ser un poquito escaso, ¿eh? Porque es que ya no sé qué ha pasado, tú. Antes de ponerlo en el horno no cabía la bandeja y ahora se ha quedado en nada. Lo que ha pasado es que el pescado congelado, eso es lo que ha pasado. ¿Qué dices, Conchita? Si es fresco que lo he ido a comprar esta mañana al mercado. A ver, ¿cuánto te ha costado? Ay, mujer, ¿qué tiene que ver lo que me ha costado? ¿Cómo lo llamas? No sabes lo que le ha costado, no es fresco. ¿A quién se le ocurre comprar pescado congelado por Navidad? Ya me dirás. A mí no me pongas que no como, ¿eh? Bueno, pues no comas, ya comerás pavo. Qu'est-ce que c'est ça? Tu ne fais pas goûter ça, hein? Ah, c'est poisson chouchou. Mais quelle sorte de poisson c'est ça? Oh, pues besugo, hombre, amor. Margarita, que no sabe lo que es el besugo. Mira, que no sabes lo que es el besugo. El besugo es un pescado muy bueno, un pescado muy caro, un pescado que solo se pone en grandes ocasiones. A ver, ¿cómo no vas a saber lo que es? Si se pesca en el Cantábrico, allá en lo de Francia. Nena, aquí en España, cuando una persona fea se llama cara de besugo. Madre mía, oye, Paco, ¿qué pasa? ¿Que allí en Suiza no coméis besugo por Navidad o qué? Es que allí no comen cosas de estas, hombre. Allí lo que comen es más refinado, más exquisito. Aquí ponen queso, ponen paté, salmón. Vamos, de eso de boquita pequeña que te quedas con hambre. Con eso sí que tienes razón. Vaya, yo ya tenía ganas de venir aquí y ponerme... O sea, es que como la comida de España no hay nada para aquí, ¿no? Bueno, sí, pero hoy este no es el caso, ¿eh? Porque esto más que un plato español, parece un plato suizo. ¿Esto no es un plato español? Esto es un plato de Nobel Cuisine, lo menos. Mira qué miseria. Margarita, que ya podías haber comprado un par de besugos más, ¿eh? Mire. Je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas manger ça. Sophie, ça c'est bon. Marina, ¿cómo darle un gusto a tu marido, jodida? C'est pas cette personne, madame, c'est dégoûtant. Sophie, mange quelque chose. J'attends la dinde. Sophie. Moi, je ne peux pas manger quelque chose qui ne me plaît pas. Sophie, tu ne vas pas encore commencer, hein? Mais quoi encore? Est-ce que je ne peux pas donner mon avis, moi, de ton idée de venir ici à l'Espagne? Calme-toi, Sophie, tu es comme dans ta maison ici. Ah bon? Ah oui. Est-ce que je peux faire comme si j'étais chez moi? Oui. Où est-ce que tu vas, Sophie? Bah, je fais comme si j'étais chez moi. Sophie, essayez-toi, hein? Je ne vais pas m'asseoir, je vais appeler ma famille. Sophie, écoutez-moi, Sophie. Parce que moi, j'ai une famille comme il faut, pas cette espèce de troupeau espagnol comme ça. Bouge pas! ¡Oh, madre mía! Oye, Paco, que la gente que nos está viendo se va a pensar que tu mujer te tiene dominado. ¿Me la tiene dominado a mí, mi mujer? ¿Qué me la tiene dominado, Bueno, hombre? estaba metiendo buen rapapolvo, ¿eh? ¿Qué lo dices? ¿Por esto? ¿Por lo que me estabas diciendo ahora? No, mujer, no. Lo que pasa es que los suizos cuando hablan, pues parece que discuten. No, pues, más que discutir parecía que ladrase. ¡Pupa, pupa, pupa! Es que vosotros no lo entendéis. No. Me estaban pidiendo, por favor, a ver si podía llamar allí a su madre, a su hija. Es que la echa de menos por Navidad. Mamá, tu me mango. Si es así, ya me gusta más la muchacha. Oye, porque eso demuestra que tiene buenos sentimientos. Los sentimientos los tendréis vosotros cuando os llegue la factura
coger el teléfono, ¿eh? ¿O no lo sabéis que una noche como esta las conferencias son más caras? Oye, no, que si hay que pagar la conferencia ya la pago yo. Que no, que yo tengo franco suizo. ¡Atención de Glacia, Paco! Paco, guárdate los billetes que si no la generala te fusila, Vaya Paco, ¿Cómo se nota que hay en Suiza los emigrantes tocáis dinero? Que Suiza es un país que tú vas con ganas de trabajar, y allí trabajas. El problema es si no eres suizo, Bueno, pero yo ese problema no lo he tenido, porque yo como he pillado a esta, me he casado con una mujer suiza, me han dado la nacionalidad suiza y me he comprado un camión suizo. Oye, pues yo tenía entendido que el camión te lo había comprado la familia de tu mujer. Que tienes dinero, No, pero oye, que estamos casados, hombre, que lo suyo es mío y lo mío, vaya, lo mío es de los dos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Margarita, ¿qué puedo enseñar a la nena por la tele? Pilar, pero ¿cómo va a enseñar a la niña por televisión? No, es que como he visto al Angelines y a la Charito que bajaban a por sal, se me ha ocurrido que sus abuelitos de Teruel, saluda, cariño, saluda, que sus abuelitos de Teruel la podían ver que desde el bautizo que no la han visto. Hija, es que ahora estamos cenando. ¿Por qué no bajáis después en los postres y la enseñas a los postres? No, los postres no, que es muy pequeñica y se me duerme. Ya bajaremos a Agustín y yo. Bueno, pues venid, a ver. Yo no, por eso yo no, ¿Dónde se mira? La nena, solo la nena. Ah, aquí. Venga, recita, cariño. De mi vida, eres niña como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. ¡Yo le podía haber enseñado a cantar una jota, Pilar! Mira lo que te da el tío Gaspar. ¡Ay, qué ¡A los postres venid! Anda que ven, todo el bloque revolucionado con esto de la tele. Ah, mais oui, maman. Ils mangent comme des cochons, les Espagnols. Bah, mais non, mais si on commence à manger à 10h du soir. C'est pas comme là-bas qu'on commence à 7h et à 10h. ¡Ay, qué bonito que es el francés! Oye, es que es un idioma tan musical. ¿Pero qué estás diciendo, Gaspar? Si tú no sabes ni papa de francés, hombre. No sé francés, pero ¿os acordáis que todas las canciones que yo cantaba eran francesas? Canta una canción, hombre. Il mi prendra dans ses bras, il me dira très Es que mi hermano había sido cantante. Le llamaban el Gran Gaspar. ¡El Gran Gaspar! Oye, capaz que aún canta en aquel tugurio. No, Paco, si hace ya mucho tiempo que lo dejé. No ves que ya soy muy mayor para estar cantando. Menos mal, porque aquello era un tugurio lleno de maricones. Ay, aún me acuerdo las mariconadas que hacíais allí dentro, Muchas mariconadas, pero tú allí te lo pasabas en grande cuando venías. ¡Ahora sí que te has pillado, Paquito! Oye, Sebastián, que está acabado el vino blanco, ¡Sí, el vino! Jennifer, mira, vete a buscar un par de botellitas de vino blanco allá al botellero del cuarto. Sí, venga. hombre, si él quiere vino que vaya él, que paso tiene pata. Que vas tú a buscar el vino. No, tú no vas, Margarita. Si digo que vaya ella, es para que vaya ella, hombre. Hostia, que nos está viendo toda España, hombre. Hombre, pero si ellos también tienen hijos y saben que a los hijos se les tiene que educar, ¿o no? No discutáis que oye, la niña, Jennifer, ¿tú sabes lo que es esto? 100 francos, ¿tú qué te crees? ¿Que soy tonta o qué? Pues mira, si vas a buscarle el vino al tío Paco, te doy 100 francos suizos. Ya ¡Atención de Glacia, Paco! Tú ve a buscar el vino que yo te doy el dinero. Me lo debes, ¿eh? Sí, hombre. Hombre, vosotros tenéis que aprender esto. Es psicología infantil, hombre. Psicología infantil. Con esta niña tendréis problemas, Margarita. Tendréis problemas. No vaya a empezar tú también ahora como la que te dije, No, como la que te dije, no, Sebastián. Pero ¿por qué no os dais cuenta que esta niña es poco femenina para la edad que tiene? Pero miren ustedes, si es una niña que no ha jugado nunca con muñecas, no se quiere casar, no quiere tener hijos, juega al fútbol. ¿Han visto ustedes cómo va vestida? Pues si el otro día le pregunté qué quería ser de mayor, ¿y sabes lo que me dijo, Sebastián? ¿Sabes lo que me dijo? Camionera como mi padre. Quiero ser camionera. Eso es porque está en la edad del pavo. Dice que quiere ser camionera y mañana astronauta, hombre. Pero esta niña, cuando encuentre un novio que la lleve recta, pues cambiará y le entrarán ganas de hacer lo que tienen que hacer las mujeres. Coser, planchar, fregar los platos, lavarle el culo a los críos. Cambiará, vamos. ¿O no cambiaste tú cuando te casaste conmigo, Margarita? Porque era otra época. Porque si ahora tuviera la edad de mi hija, me lo pensaría. Con la de pretendientes que tuve. Ay. Y ahora no sé si me volvería a casar. Pues yo ahora, con la experiencia que tengo, tampoco me casaría. ¿No te casarías, desgraciado? Estarías sin mí si no me hubiera conocido a mí a un señor pelagato. Bueno, tía, yo sí que me casaría con el mismo hombre. Me casaría. Yo pienso
dicho que una mujer tiene que estar casada. Pero un hombre no. Un hombre mejor soltero. Mira, yo no me pienso casar. Déjala, Victoria, que la mejor fórmula es la mía. Disfrutar la juventud y después pillar una mujer para que te cuide. A mí lo que me hace gracia es que aquí todos muy modernos. Y os escandalizáis porque voy con una mujer 15 años mayor que yo. Oye, Luis, es distinto, Fabricando los cristales de la galería, Los hijos de la vecina que han saltado por la terraza. ¡Mari! ¡Reina! ¡Mari! ¡Mari! Si estás viendo la televisión, llama a tus hijos, que están en mi terraza y me están destrozando todas las plantas. Margarita, que te está viendo toda España, nena. ¡Oye, hija! Con la suiza, qué genio, madre mía. ¿Por qué le pides perdón, tonta? ¿Por qué no ves que lleva 10 minutos en el teléfono? Oye, esta conferencia te costará carísima, al menos 5.000 pesetas. ¿5.000 pesetas? ¿O más? Sebastián, Más que nada te lo digo porque como van un poco justo, 5.000 pesetas son 5.000 pesetas, que después van pidiendo dinero. Al menos va a salir a casi 10.000 pesetas o más, dice. ¿10.000 pesetas? ¿Eso dice? Oye, Paco, que yo no te quería decir nada, pero a tu mujer le ha dado tiempo a felicitar la Navidad a todos los suizos uno por uno, ¿eh? Nos va a costar la conferencia esta más de 20.000 pesetas, chato. Pues, Sebastián, no me vengas con pequeñeces. A ver si te voy a tener que recordar todo lo que te he traído de Suiza, ¿eh? Claro. Que entre los relojes de los niños, los quesos y demás eran 25.000 por lo menos. Oye, Paquito, que yo no te echo en cara las pequeñeces que me gasto cada mes con mamá, ¿eh? Que con medicamentos, vestidos y gastos me gasto 30.000 pesetas por lo menos. No hay problema, hombre, mira. Para los gastos de mamá y lo que sobre. Oye, guapo, los francos estos te los metes donde te quepan. Aquí no venga vacilando A de mí dinero, nadie ¿eh? me tira el dinero por cara, ¿me entiendes? ¡Atención, Glaxae, Paco! ¿Qué? ¿Tú, Sofía? Ya está, ¿qué le pasa? Ni gaita, ni gaita, ya se me ha hecho la cena. Mira para allá, hombre. El teléfono finito, nena. Hasta aquí podíamos llegar. Me cago en todo. Me cago ya de casa de la pelota. Definido, compadre, no es. Venga ya, para casa. A pastar Suiza con la vaca. Oigan, no te preocupes por esto porque cada año hay discusiones, ¿eh? Y después las aguas vuelven a su cauce y ya está. Lo que me tranquiliza es que este año no lo ha provocado yo la noche mala. Eso me deja más tranquila. Bueno, está bien, está me quedo. Pero el dinero ni inventarlo, ¿eh? Ni inventarlo. Ahora ya vuelven las aguas a su cauce. Ahora harán un brindis con vino malo y todo arreglado. Ya lo verás, es una familia. Comprende, vamos a hacer ahora. Vaya. El vino de nuestra tierra. Pedimos en tierra extraña La noche buena, más buena que soñar pudo un español. ¡Feliz Navidad! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha ido la luz! ¿Qué es esa? ¡La ilumier! Pues esto ha sido un apagón general, ¿eh? No, que los edificios de aquí delante tienen luz, ¿eh? Oye, jefe, ¿y ahora qué hacemos? Continúen cenando, por favor, continúen cenando, no paren de cenar. ¿Cómo vamos a continuar cenando si no vemos los Pues platos? pongan velas, por favor, pongan velas. Juliana, coge las 2 velitas de la estantería. Con estas velas no hay ni para empezar. Oiga, por favor, vayan a buscar más velas. ¿Tienen más Lo velas? siento, pero yo no tengo. Tendré que ir a buscar a los vecinos. Pues vayan a ¿eh? donde sea a buscar Escucha, velas. mucha televisión española y mucha gaita ya podían tener previsto que se fuera la Por luz. favor, continúen cenando, no paren de cenar. Que estamos en directo. Ya lo sabemos que estamos en directo. ¡Paco! Chorrito, hija, todos los que puedas. Sí, Pilar, nene, que no tengo ni una. Sí, un apagón general, pero dejarme velas. No puede ser, ya sabía yo que no saldría bien. Oye, Isidro, ¿qué te pasa a ti ahora? Me he dicho esta mañana que tanta luz es demasiada carga para esta finca. ¿Qué dice, Ya hombre? veremos quién pagará el recibo luego. Oye, el recibo no lo pagamos los vecinos porque no han enchufado aquí, han enchufado el transformador. Al menos 2 focos ya he visto. Oye, pues bajad los contadores, que también tenéis la cabeza más dura vosotros. Ya veréis cómo no han puesto ni menos. Mira, estas son sin estrenar. Gracias. Y esta, por favor, no me la estrenes porque es de decoración. Ay, no te preocupes, que rabia que me ha dado. Oye, toda la que tengo. No tengo más. Gracias, que te traigo más velas. Oiga, chico, en el lavabo, ya la apagó. Haciendo mayores. Qué rabia me ha dado, qué lástima, hija mía, con lo bonito que estaba quedando. Oye, la mesa, cómo te lucía. Ay, Belén, qué susto, Un poco más y llamo a los bomberos. Ay, ¡Que se ha ido la luz!
será? ¿Pero dónde estabas, hija mía? Ay, que me había hecho un ratico que me encontraba mal. Te tienes que cuidar más, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Que me dan unos dolores muy fuertes de aquí para atrás y me tengo que... hija. ¿Tú sabes lo que a mí me sabe más? ¿De qué salí yo a la luz? Por los niños que le hacía mucha ilusión de salir por la tele. No, si tus niños ya han salido, Mari. Si están en la terraza de mi casa porreando los cristales. Sí, los que nos vamos a quedar sin salir somos nosotros, que estamos esperando desde los postres para bajar. Este señor está grabando. Está a la luz. Me llamo Mario Olivares y yo iba a escribir el programa del Lobatón. Pero ahora que estamos aquí, déjame por favor. Este hombre, Antonio López, es mi marido, el padre de mis 8 hijos y hace 6 meses que falta de casa. ¡Callarse! Yo solo quiero decirle a la gente una cosa. Si alguien lo conoce, sabe dónde trabaja o se lo encuentra por la calle, por favor que de mi parte lo retuerza pescuezo y le pegue una paliza que le deje calvo. Y Antonio, no se te ocurra de volver, porque si vuelve te pego un tiro con la escopeta perdigona que te dejo el culo. ¡Dejala de jota, hombre! Margarita, que no han encontrado la avería, que vayamos para adentro, hombre. Ay, Ustedes perdonen, es que cuando se juntan más de 2 mujeres ya se sabe. oye, ¿pero qué son tantas velas? Me ha hecho los pasos, Sebastián. Oye, a ver si se va a prender fuego la casa, ¿eh? Si me he inspirado en un cabaret de Berlín. O más que un cabaret de Berlín parece el santuario de Fátima. ¿Te acuerdas, Margarita, cuando fuimos a Portugal a comprar las toallas? Madre mía. L'atmosphère de Noël que j'aime. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a tu mujer ahora? Me gusta mucho esto de la vela, mírala. Está como en sí misma. C'est magnifique, c'est fantastique. La lumière, l'espoir, l'amour. Mamá, súbete el sonotone, ya verás qué bonito. ¡Esto es el espíritu de la Navidad en España, Suiza! Callaros, nene. ¿Qué pasa, Que huele mamá? quemado, hijo. Hombre, ¿cómo va a oler a quemar? Lo que pasa es que hemos apagado las velas y se ha quedado tu Que fillo. yo soy sorda, pero huelo bien. Y huele a quemado, Margarita. hombre. No huele quemado, Pero no, Margarita. ahora que lo dices huele como a carne quemada, ¿eh? Oye, pues es verdad, ¿eh? Oye, pues es verdad, ¿eh? ¡El pavo! ¡Juliana, que no has apagado el horno! Ay, que lo apago sin olvidar. ¡Te voy a matar, Juliana! ¡Qué humareda! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué humareda! ¡Cuidado, no te quemes! Ay, ¡Ay, Juliana, por Dios! Mira que te he dicho que lo vigilaras. Margarita. ¡Esto es incomible! ¡Ay, tan incomible! Ayúdame a rascar. Margarita. Rasca. Rasca, que esto es carbón puro. Oiga, por favor, no enfoque el pavo quemado. Hombre, si enfoquen y verán el desastre que puede ocurrir en una casa por no tener las cosas previstas. Pero si estaba todo previsto, Ay, Conchita. sí. Si hubiera tenido un horno automático como Dios manda. Total, 60.000 pesetas que vale. Pues no. Yo lo digo siempre, lo barato a la larga sale más caro. Conchita, fuera de la cocina, ¿eh? Por No, favor, que ya me venga. voy ya. Que me está cogiendo la ropa un olor a zorrera. Ay, madre mía. ¡Familia! Rascar, que aunque rasques, no se puede ¿Qué ha comer. pasado, por Mire, favor? se ha quemado el pavo. Escuche, pues improvisen, hagan algo. Improvisen, no está fácil. ¿Algo? Luego sacamos los postres. Eso, los postres, Vamos, sacamos los postres, ya está. Oye, Margarita, que me entera que pasamos a los postres, Sí, ¿eh? Paco, ¿qué pasa? Hombre, Sebastián, que no hemos comido nada, nene. Paquito, que no hemos comido nada, no lo digas tampoco. Hombre, este es el aperitivo que no nos lo han dejado probar. El besugo que ha salido casto y el pavo este que se ha quemado. Sí, pero la sopa con pelota bien que te la has comido, niño. Pero no estaba de sopa con pelota vive el hombre, nene. Ya te llenarás con los postres, Paquito. No seas miserable, hombre. ¿Por qué no sacáis los embutidos que he traído yo de Suiza y hacéis unos canapés? Ya está, tengo una idea. ¿Sabes qué? Haremos pan con tomate y jamón. Sí, que los catalanes siempre que tenemos una emergencia lo solucionamos así. Juliana, venga. coge los tomates de la lluvia. Ves cortando jamón. Hay que lavar, yo sé que están limpios. ¿Pero qué haces? Voy a ayudarte, ¿eh? Porque me han dicho que pasamos a los postres. Dejo los platos del pavo y cojo los de los postres. ¡No! Deja los platos del postre y coge los del pavo que servirán para poner el pan con tomate. Venga. Con tomate vais a hacer, Margarita. Pan con tomate. ¡Qué desastre de cena, hija! ¡Y Gaspar! Juliana, no cortes los tomates aquí encima al Lule, que lo va a cortar. Ponte ahí en el mármol, Margarita, hombre. hija, ya te he hecho ya una manita, ¿eh? No, por favor, abuela, solo falta usted en la cocina. Oye, en lugar de hacer pan con tomate, ¿por qué no hacemos una gacha? No, mamá, ayúdale a la Juliana a cortar tomate, venga. ¡Alfonso, hombre, que me está viendo todo el mundo comiéndote la sopa aquí en un Que rincón! tengo mucha hambre y ya sabes que me gusta mucho la sopa, Conchita.
¡Conchita! Oye, Margarita, que le he comentado lo del pan con tomate a mi mujer y eso del pan mojado no le acaba de gustar. A ver si le puede hacer una tortilla de un par de huevos. No, sí, una tortilla a la francesa, ¿no? Sí. Pero mira, Paquito, hijo, no tengo huevos. Pues ya voy a buscar yo huevos, Margarita. Sí, a la Juanita. Un pan nada más, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¡Pan con tomate! Ya podrías Papá, que el comedor se está llenando de vecinos. ¿De vecinos? Pero han oído que pasábamos los postres y han bajado todos corriendo. ¡Pues es verdad! Sebastián, diles que se vayan, que vuelvan más tarde. ¡Margarita! ¡Mira, tu novia! ¡Familia! Hola, buenas nochebuenas a todos. Nena, que estoy aquí. ¡Esto no come matajita con una tigresa, nena! Oye, Paco, ¿pero qué le pasa a tu mujer ahora? Juliana, que se ha puesto a cantar el villancico. Juliana? Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido Nochebuena. La Nochebuena se viene, tururú. La Nochebuena. Tenemos que cortar que no tenemos más tiempo. Venga, ¡Sacar los postres en la Macedonia! no, que no estamos para Macedonias. Oiga, saquen los turrones y terminemos ya. ¿Pero cómo vamos a sacar los turrones? ¡Qué desastre! Ya sabía yo que en esta casa me iba a quedar con hambre. La tierra y viva el niño de Dios que ha nacido Nochebuena. Resuenen con alegría. ¿Qué has visto? ¡Qué desastre de cena! ¡Oh! ¡Es que no han venido los vecinos del bloque! ¡Han venido los vecinos de todo el barrio! Después de eso tendrán que volver a hacer reforma. De todas formas, ha sido un placer compartir la cena con ustedes a través de la televisión. Pero yo les doy un consejo, ¿eh? Si algún día por esas cosas de la vida la televisión llama a su puerta, háganme caso, no les dejen entrar. ¡Bueno, igual! ¡Feliz Navidad! ¡Vaya Nochebuena! Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido Nochebuena. La Nochebuena se viene, tururú. La Nochebuena se va. Juliana, por favor, cállate. Sebastián, dile que se calle. Juliana, cállate ya, que se ha terminado el programa. ¿No ves que están saliendo las letras? Me faltan 2 estrofas. ¡Ay, señor, qué desastre! Mira cómo han dejado el sofá. Si tendremos que tapizarlo de nuevo. Margarita, ya has visto la silla, está rota. Ay, por favor, Sebastián, que se vaya toda la gente. ¿Que es que no tienen casa o qué? Oye, hacer el favor, ir saliendo del comedor, por favor. Paco, je ne peux pas supporter les Espagnols. On part demain à Genève. Sophie, mon chouchou. Pero, Paco, ¿qué está diciendo tu Que mujer? te vas mañana a Ginebra. Pero no se vaya a quedar hasta Reyes, ¿eh? Reyes no, Suiza, Sí, Suiza. Suiza, Oye, sí. Paquito, ¿quién te ha visto y quién te ve, Ay, eh? hijo de mi vida, vaya Nochebuena. Y encima no hemos comido nada, Margarita. No, ya comerá mañana en la residencia, abuela. Conchita, ¿por qué no nos vamos para casa y me preparas una tortilla? ¿O qué vamos a ir a casa? No, vamos a un buen restaurante, hombre. Hoy que me he puesto el abrigo de Guisón, vamos a lucirlo. Mamá, que me voy a dormir a casa de Lola. Ay. Lola, llévate a esta Lola, que ha sido el desastre de toda la noche. Escucha, Margarita, los vecinos no nos hemos visto para nada. Oye, ¿eso Charito, qué? los vecinos ya habéis salido bastante, ¿eh? El problema es nuestro, que nos vamos a tener que cambiar de barrio después de hoy.